cuenta pues respecto a realizar una comprensión de los estados de ganancias y pérdidas de la empresa. Y teniendo en cuenta los indicadores, los principales indicadores, los que ustedes han visto, pues obviamente ya han visto en ingeniería económica. Entonces vamos a ver el WACC o el costo promedio ponderado de capital, el KPM, vamos a ver también el ROE, ¿sí? Capital propio, vamos a ver el ROA, retorno sobre los activos, vamos a ver también el ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido, y también el valor agregado económico de la empresa. Este valor económico agregado de la empresa es de la parte tangible e intangible. O sea, hay empresas pues obviamente que tienen capital intangible, por ejemplo la marca, por ejemplo la tecnología, por ejemplo el conocimiento de personal que tienen. Entonces, esa forma que nosotros analizamos respecto a este valor económico agregado o al valor agregado económico es un factor fundamental en toda organización. Entonces, este BLAE involucra todos los demás componentes. Involucra pues el costo promedio ponderado, involucra también el KPM, ¿sí? Involucra el ROI, el ROE, el ROIC, involucra pues obviamente esas características. Ahora, vamos a analizar el caso de una de las empresas pues desde mi punto de vista más aplicables, que es Alicor. Por ejemplo, Alicor es una de las empresas pues más aplicables pues para ustedes, ¿sí? para su profesión, para su carrera. Entonces, Alicor cotiza pues obviamente en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, también vamos a hallar el KPM para Alicor, vamos a hallar el WACC para Alicor, el ROE, el ROA, ¿sí? Pero vamos a centrarnos específicamente en estos 10 puntos, ¿sí? En estos 10 puntos específicos. Analizar la estructura financiera en valor contable, analizar la estructura financiera en valor bursátil, obviamente la cotización en bolsa, determinar el costo de la deuda, determinar la tasa libre de riesgo, el cálculo de la prima de riesgo de mercado, determinar el beta sectorial. Vamos también a hacer el apalancamiento del beta sectorial, el cálculo del costo de oportunidad de los inversionistas y el cálculo del costo promedio ponderado. Y además también los indicadores de ROA, ROE, ROIC y EVA. Entonces, esto obviamente lo vamos a hacer para la empresa Alicor. Entonces, ¿por qué Alicor? Porque Alicor pues, es una de las empresas peruanas que tiene inversiones en diferentes partes del mundo. Tiene también apalancamientos en diferentes partes del mundo. Tiene en Bolivia, tiene pues, obviamente en Ecuador, tiene en Argentina. Entonces, y obviamente pues el costo de la deuda se tiene que realizar en función a ¿qué? En función al tipo de cambio vigente que tienen esas diferentes empresas, en esos diferentes países. Entonces, estos 10 puntos van a cubrir específicamente pues la tercera unidad que nosotros vamos a ver, ¿sí? Entonces, la estructura financiera. Entonces, vamos a ver nosotros, por eso es que también he traído un Excel para que ustedes pues, lo analicen, ¿sí? Y lo van a realizar en función a esta situación financiera que yo les estoy planteando aquí, ¿sí? Ahora, esto de aquí es lo que ustedes van a hacer. Ahora, no lo van a hacer hasta el 2020, lo van a hacer hasta el 2023, ¿sí? Hasta el 2023, va a ser 2023, 2019, 2022, 2021, 2020, ¿sí? Entonces, pero esta estructura es la que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? La situación financiera. Entonces van a ingresar, van a descargar pues obviamente de la Superintendencia del Mercado de Valores el estado de la situación financiera de la empresa Alicor. Entonces, usted, ingeniero, yo estoy trabajando con otra empresa. ¿Lo puedo hacer con otra empresa? Lo puedes hacer. Pero yo recomiendo que sea con Alicor, ¿correcto? Entonces, pero si ustedes están haciendo su producto final, están haciendo otra empresa que cotiza en bolsa, obviamente, lo pueden hacer con la empresa que cotiza en bolsa. Todas las empresas que cotizan en bolsa van a tener esta situación financiera, ¿sí? Todas las empresas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características de los activos. Por ejemplo, siempre tenemos que tener en cuenta los activos corrientes, los activos no corrientes, tenemos que tener en cuenta el total de activos,
los pasivos y el patrimonio. Entonces, todo lo que tiene que ver con los pasivos corrientes, pasivos no corrientes y el patrimonio. También cambio en el patrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces cuando nosotros no justificamos el incremento de patrimonio, entonces rápidamente dicen es lavado de activos. La unidad de información financiera reporta, obviamente, pues a la SUNAT y reporta pues a los entes competentes respecto al incremento no justificado de patrimonio. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ese incremento de patrimonio. Entonces esto es fundamental que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Entonces las empresas que cotizan en bolsa por lo general tienen pues bonos, ¿sí? Los bonos, o tienen también pues obviamente inversiones, por eso es que son pasivos. Tenemos pasivos pues obviamente corrientes y no corrientes, tenemos pues ingresos financieros, no financieros. Entonces esto de aquí lo descarga nada más, no hay mucho que realizar aquí, y lo que ustedes van a hacer es analizar obviamente el efectivo y equivalente efectivo. Entonces aquí aumentado, disminuido, entonces eso se va a hacer un análisis vertical y un análisis horizontal obviamente pues de estos estados financieros. Entonces luego vamos a ver el análisis de los estados financieros, ¿sí? Vamos a aplicar pues, obviamente el método vertical. Entonces, igual también en 2020, 2019, 2018, ustedes lo van a hacer 2023, 2022, 2021, ¿sí? 2020. Entonces, de esa misma forma, no tienen que inventar datos ni nada, ¿sí? Esta información está disponible en la Superintendencia de Mercado de Valores, así que ustedes van a descargar pues, obviamente la información de la Superintendencia de Mercado de Valores. Vamos haciéndolo ahora a ver, ¿sí? ¿Ingeniero desde 2020? De 2023. No, desde 2020 Claro, sí, 2020, 2021, 2022, 2023, ¿sí? Superintendencia de Mercado de Valores. Mercado de Valores. Ingeniero, Dígame. todavía no ha pasado la práctica, ¿no puede pasar? Ahora, acá, en este mismo momento, no les he pasado, ¿qué les pasa, ya? A ver. Esa es la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿ya? Entonces, esta Superintendencia de Mercado de Valores nos da, pues, obviamente, información disponible para cualquier, obviamente, pues, cualquier ciudadano, ¿sí? Porque es una información, pues, obviamente, transparente, que va a servir, pues, obviamente, para que cuando tú quieras hacer un análisis de una empresa, obviamente, pues, recurras aquí y vayas. Vas acá a información financiera, y aquí tienes memorias, tienes hechos de importancia, prospectos informativos, información y todo ello. Entonces cuando tú vas acá, vas a tener pues obviamente, después puedes cruzar aquí y vas a tener diferentes empresas que cotizan obviamente en bolsa. Hay empresas que no cotizan, por ejemplo en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces pueden cotizar en la Bolsa de Valores de Chile, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Oslo, de Noruega, ¿sí? Entonces en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, si ustedes lo buscan aquí, no lo van a encontrar porque no cotizamos obviamente en la Bolsa de Valores de Lima, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Porque nosotros nos preguntamos, a veces hay grandes empresas, pero no lo encontramos aquí. No lo encontramos porque cotizan en otra Bolsa de Valores, ¿sí? Entonces, vamos aquí, por ejemplo, encontramos a Licor, ¿ya? Por ejemplo, al Finbanco y todas las empresas, pues obviamente, Banco Pichincha, AFP, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a Licor, vamos, pasen a Licor. Entonces, si vamos a tener pues información anual, ¿ya? Cuando tenemos información anual, tenemos pues obviamente, por ejemplo, del 2023, 2022, ¿sí? 2024 todavía pues obviamente no va a estar completo. Entonces, pero vamos a tener individual y anual, ¿sí? Vamos y buscamos. Entonces no se encontraron, vamos acá al 2023, ¿sí? Entonces vamos a buscar.
Y ahí está, miren, ve, ahí está del 2023. O inclusive algunos no lo ponen nada, lo ponen todos, ¿sí? Lo ponen todos y le dan buscar. Eso depende mucho de cada uno de ustedes. Si lo ponen todos, dan buscar, entonces, pero ya sabemos que el 2023 tiene que ser del 2023. Vamos a buscar, ¿por qué? Porque los cierres de los estados financieros o el corte es al 31 de diciembre del año en curso. Por ejemplo, este análisis financiero obviamente va a ser publicado en marzo. ¿Por qué? Porque el corte de los estados financieros va a ser el 31 de diciembre del 2024. Entonces, al 31 de diciembre de 2024 nosotros vamos a tener el estado financiero. Mire, ahí tenemos todos los años y a veces cuando nosotros ponemos todos, tenemos este tipo de inconvenientes porque buscamos el primero y lo seleccionamos, pero aquí está el año. Aquí está el año, miren. Entonces, 2019, vamos aquí al 2, ¿sí? 2020, 2021, 2022, 2023. Entonces, vamos al 2000, por ejemplo, 23. Todo esto es 2023. Entonces, como tenemos el 2023, vamos aquí, por ejemplo, esta carta de información o estados financieros. Aquí, vamos acá y damos en los estados financieros. Entonces, cuando tenemos en los estados financieros, aquí está justo lo que se tiene aquí, miren, lo que les he estado presentando aquí, estado de situación financiera, ¿ya? Como les digo, no es información, pues obviamente que sea pues información oculta o información que no se pueda obtener, ¿sí? Entonces, vamos aquí y luego decimos, yo quiero ver el estado de situación financiera, quiero ver los estados de resultados, aquí están los estados de resultados, quiero ver el estado de cambio del patrimonio neto, aquí está el estado de cambio del patrimonio neto. Entonces, ¿cómo ha cambiado su patrimonio? Obviamente este es un incremento justificado del patrimonio. Entonces, estado de flujo de efectivo, entonces este es su flujo de efectivo respecto a las ventas de bienes, prestación de servicios, regalías, cuotas. Entonces, y acá lo importante también es la nota, ¿sí? La nota a los estados financieros. Cuando tenemos 35B, nosotros vamos en las notas de los estados financieros auditados, vamos y encontramos la explicación respecto a ese punto. 35B, encontramos la explicación. Entonces, de ahí aquí lo vamos a ver. Vamos a analizar también esta información, estados de resultados integrales, también está nota 2023-2022, ¿sí? Y hay una comparación respecto a ello. Y aquí también quiénes han sido pues los firmantes respecto a ello. Acá lo podemos cargar en PDF o lo podemos cargar en Excel. Si lo cargamos en PDF, vamos a tener pues obviamente el reporte de esta manera, ¿sí? Vamos a tener un reporte de esta manera. Y si lo descargamos en un Excel, va a ser un Excel editable. Miren, lo descargamos. Reporte detallado. Vamos a abrirlo. Reporte detallado. Descargando, espérense. Entonces, aquí miren, ven, aquí tenemos año 2023, periodo anual, empresa licor, tipo individual. ¿Ven? El tipo individual. Lo mismo obviamente que tenemos aquí, ¿sí? Pues de individual o consolidada, ¿ya? Entonces, esto de aquí nos va a representar el tipo individual. Miren, ¿ven? Entonces ahí tenemos la nota de los estados financieros. Voy a agrandarlo un poquito más. La nota de los estados financieros. Van a tener 2023 y 2022. Luego van a ir al 2000, obviamente, pues 22 para obtener 2022 y 2021, ¿sí? Entonces, si así van a completar esta tablita que está aquí. Esta tablita que está aquí, 2020, 2019, 2018, 2017. Ustedes van a tener 2023, 2022, 2021 y 2020. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a tener. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. Ahora, eso va a estar en función de la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, ustedes dicen individual, voy a poner consolidada y le doy buscar. A mí siempre me gusta buscar directamente por año, no todos, porque pierdo tiempo, pues obviamente buscando, no sé. Mejor pongo 2000, por ejemplo, ya sé que en 2023 tengo que obtenerlo. Voy al 2023, ¿sí?
igual 2023 y ahí está, ¿ven? Ahí está. Entonces, los estados financieros y dictamen. Esto es lo que también me interesa. Aparte de los estados financieros, que va a estar la información financiera, obviamente pues va a estar el estado de resultados, estado de cambio de patrimonio y todo ello. Aparte de esto, lo interesante aquí es los estados financieros y el dictamen. Estos estados financieros y dictamen, aquí está obviamente el dictamen de los auditores. Entonces, es fundamental. Y miren, ¿cuándo ha sido publicado? Ha sido publicado el 27 de marzo del 2024. Como les digo, todos los estados financieros cierran el 31 de diciembre del año, obviamente, pues en curso, que es 2024. Y tienen plazo de presentación hasta, obviamente, el mes de marzo. ¿Sí? Entonces, en el mes de marzo ya va a estar publicado los estados financieros de este año, del 2024. Entonces, vamos aquí, miren. Y aquí tenemos el informe auditado, ¿sí? Entonces este informe auditado tiene 112 páginas, por ejemplo. Entonces nos explican detalladamente respecto a estos estados financieros consolidados. Y así tenemos de 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Vamos a tener para el 2021, para el 2020, ¿sí? Todas las empresas, pues obviamente que cotizan en bolsa, tienen estos estados financieros, ¿sí? Consolidados respecto a, y quién lo ha firmado también, ¿sí? Quién lo ha firmado, la fecha de la firma. Entonces aquí miren, los estados financieros: estado consolidado de resultados, estado consolidado de resultados integrales, estado consolidado de situación financiera, estado de flujo de efectivo, la identificación y el objeto social, información sobre la estructura de las subsidiarias, bases de preparación, cambios en políticas contables, porque debe estar de acuerdo pues a las normas internacionales de información financiera. Entonces las NIF deben obviamente que cumplirse cabalmente en estos estados financieros. Los está explicando respecto a los hitos financieros relevantes, los costos, los gastos de ventas, los gastos administrativos, también los ingresos financieros, gastos financieros, utilidad neta por acción, los activos, aquí están todos los activos, también pasivo y patrimonio, también tenemos los instrumentos financieros, ¿sí? Respecto a los instrumentos financieros, también tenemos pues esta característica de categorías de instrumentos financieros y riesgos financieros. Entonces, los instrumentos financieros, la aplicación pues obviamente de la tecnología al giro del negocio, ¿sí? Los impuestos a las ganancias, la situación tributaria, saldos sin transacciones con partes relacionadas, compromisos, contingencias, eventos, ¿sí? Está todo detallado aquí. Entonces, esto es lo que ustedes también deben tener en cuenta. Si están haciendo una empresa, pues en su producto, en el curso teórico, deben también tener en cuenta estos estados financieros y así pues de esta manera tener una información financiera consolidada. Entonces también de tecnología de la información y todo lo que tenemos, nos vamos pues obviamente directo, ¿sí? Aquí están el que ha firmado. Entonces aquí está venta a terceros, la información consolidada de los estados de resultados, propiedad de la controladora, propietarios, ¿sí? La utilidad, aquí también están las subsidiarias. Entonces aquí también tenemos esta información financiera. Entonces, como le digo, todo está publicado y eso es lo bueno pues de una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, aquí también tenemos las actividades de operación, tenemos pues la identificación y el objeto social. Todo eso ustedes tienen de su organización, de su empresa. Entonces tienen su objeto social, tienen su visión, tienen su misión, tienen pues obviamente sus políticas, ¿sí? Sus políticas de dividendo, tienen pues obviamente sus información financiera relevante. Entonces, cómo se ha ido pues obviamente, cómo ha ido pues teniendo una evolución el EBITDA, ¿sí? Entonces, también tenemos en cuenta la información por segmento de negocio. Si tienen diferentes segmentos de negocio, Alicorp pues obviamente tiene diferentes segmentos de negocio. Entonces, por eso que es fundamental que se explique respecto a ello. También costos de ventas, ¿sí? Los costos de ventas también pues de los servicios que realiza o de los productos que realiza, operaciones discontinuadas. Entonces te explica respecto, durante el año 2023,
la compañía aprobó no continuar con la producción y la venta de panes congelados y bollería. Por ejemplo, miren, eso es una operación discontinuada. En el 2023 la compañía aprobó no continuar con la producción y venta de obviamente panes congelados. Entonces, ¿ha tenido ese giro de negocio? ¿Ustedes han sabido que tenía ese giro de negocio licor? ¿Ese producto, panes congelados? No, ¿verdad? Entonces, ahora, como ese producto no ha sido masificado correctamente, entonces se ha descontinuado con, obviamente, la comercialización. Entonces, los activos asociados a esta línea de negocio fueron vendidos principalmente a terceros y algunos activos menores a partes relacionadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo ingreso la liquidación de esta línea de producción, lo ingreso a otra línea sin una operación discontinuada, entonces lo que va a pasar es que eso puede ser, se puede incurrir en incremento de patrimonio. Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta, ¿correcto? Vamos a continuar aquí. Resultado de las operaciones discontinuadas. Entonces todo lo que se ha tenido en cuenta para las operaciones discontinuadas, el gasto de personal, ¿sí? ¿Cuánto de personal? Pues obviamente tiene de personal, por ejemplo, más de 1 millón de soles. Entonces tenemos que tener en cuenta aquí, y es por eso que las empresas, pues obviamente que tienen alta cantidad de ingresos, de gastos respecto a mano de obra, lo que hacen es decir, bueno, voy a automatizar. ¿En dónde está la mayor cantidad de personas, de horas hombre? Entonces en esta operación, entonces automatiza esa operación de tal forma que más de 1 millón de soles que yo utilizo se reduzca obviamente significativamente. Entonces, remuneraciones, leyes sociales. Ahora también pues obviamente hay leyes respecto al sueldo mínimo, a la remuneración mínima vital. Entonces, esa remuneración mínima vital, si por ejemplo se aumenta, entonces eso va a tener incidencia también aquí, porque no puedes pagar menos del mínimo. Entonces, y se hace todo en base pues al sueldo mínimo, respecto a las horas extra, respecto pues a los pagos, se hace todo en base a la remuneración mínima vital, ¿sí? Entonces, como yo siempre digo, pues toda ley que se promulga debe estar acompañada de un presupuesto, porque el papel aguanta todo. Entonces, pero muchas veces no se lleva a cabo, pues obviamente no se lleva a cabo la ejecución de ello. Entonces, otros ingresos y otros gastos, aquí también van explicando, y esto es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Porque son notas a los estados financieros. Los ingresos financieros, por ejemplo, intereses de préstamos y cuentas por cobrar, otros ingresos financieros, intereses por préstamos a agricultores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sería prestado, pues obviamente, por ejemplo, Licor tiene una política de préstamos, por ejemplo, a agricultores que al final pues les venden su producto. Entonces, eso está, por ejemplo, explicado aquí en los ingresos financieros, pero solo ingresos por intereses, ¿sí? Solamente ingresos por intereses, no es obviamente pues el capital que se ha prestado. Entonces, otros gastos financieros, tenemos allí, utilidad neta por acción. ¿Cuánto es la utilidad neta por acción? Entonces, y así van ustedes a analizar todos los estados financieros del 23, 22, 21 y 20, ¿sí? Propiedades, plantas y equipos. Entonces, también qué plantas, qué propiedades tiene, qué equipos tiene, cómo se han devaluado los equipos, ¿sí? Qué unidades de transporte, muebles y enseres, equipos de cómputo, ¿sí? Entonces, también tenemos activos intangibles, ¿sí? Los activos intangibles que tenemos. Entonces aquí también la composición de las marcas, ¿sí? Sapolio, Fino, Ángel, Patitos, Ayón, por ejemplo, todas las marcas. Alicor pues obviamente tuvo una política de compra indiscriminada de las empresas. O sea, su política pues obviamente de competir era comprar la empresa, ¿sí? Monopolio. Obviamente no llegó a monopolio porque sí todavía había pues empresas, pero obviamente pues Alicor tuvo esa política, ¿sí? De la competencia lo compraba. Entonces, por eso es que todas las marcas, obviamente pues que ustedes
ven, se mantiene la marca, ¿sí? Se mantiene todo, pero ya es de licor, ¿sí? Ya es de licor. Entonces, obviamente, pues, eso también es una política, pues, de crecimiento, ¿ya? Algunos lo pueden ver bien, obviamente otros lo pueden ver mal, ¿sí? Pero es una política, pues, obviamente, de crecimiento. Entonces, así están todos los productos, inclusive aquí, los productos que tenemos también, ¿sí? Otros pasivos financieros y todo lo demás. Todos los estados están aquí, ¿ya? Aquí miren. Entonces ahí están instrumentos, los derivados, ¿sí? También tenemos que tener los derivados, ¿ya? Respecto a los estados financieros, ¿ya? Aquí tenemos todo ello. Esto es lo que ustedes van a tener para el 2023. Ahora, eso van aquí el análisis de los estados financieros y aquí lo hacen. 2020 o 2023 en este caso, van a cambiar nada más. 2022, 2021 y 2020, ¿ya? Y luego van a tener esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí y aquí ya está, pues obviamente respecto al total de los activos, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que hagan, pues obviamente un análisis vertical, ¿sí? O un método vertical. Entonces van a tener activos corrientes, activos no corrientes, van a tener total de activos, pasivos y patrimonio, pasivos corrientes, van a tener total de pasivos corrientes, total de pasivos no corrientes, el patrimonio. Ahora, como les digo, esta información ustedes no van a inventar. El análisis vertical va a estar en función del activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. ¿Sí? Esta tablita, estos valores los sacan del estado, pues obviamente, que ustedes han descargado, de los estados que han descargado, ¿correcto? De allí, ¿ven? Entonces, esto es lo que ustedes van a tener en cuenta. Ahora, ese análisis de resultados, este método vertical, también van a analizar un método horizontal, ¿sí? También lo van a hacer con un método horizontal. Entonces, este método horizontal también tiene, pues obviamente igual, activos corrientes, activos no corrientes, pero ahora ya no es de forma vertical, sino ahora lo que se hace es respecto al año anterior, cuánto ha aumentado, cuánto ha disminuido o cuál ha sido, pues obviamente, la fluctuación de ese indicador, ¿ya? Entonces ya no es un método vertical, sino es ahora horizontal. ¿Ya? Van a ser el método vertical y el método horizontal, ¿correcto? Entonces igual también para ello. Total de activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Luego van a tener, pues obviamente, los estados de resultados, ¿sí? El análisis de esos estados de resultados, ¿sí? De esta manera, análisis método vertical, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Y tenemos también el método pues obviamente horizontal. El estado de cambio de patrimonio, tenemos también pues el cambio de patrimonio, también de, obviamente pues de la empresa pues Alicor. Luego, los estados de flujo de efectivo, también los estados de flujo de efectivo. Luego, los estados, pues obviamente, los estados integrales que ustedes van a tener, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a realizar específicamente respecto a esta práctica, ¿ya? Esto quiero que ustedes ahora lo tengan, ahora mismo lo tengan estos 2023, 2022, 2021, que solamente es descargar, para que presenten un reporte, pues obviamente, siguiendo el método de casos, ¿sí? Por ejemplo, van a tener en cuenta esta información financiera, ¿sí? Son tablas nada más, pero aquí, por ejemplo, tenemos el enlace de la página también. Esta información que ustedes lo van a tener, el método horizontal, ¿sí? El método del estado de resultados. Lo que esté en el Excel lo van a pasar a su trabajo, pero teniendo en cuenta sus antecedentes, teniendo en cuenta su problemática que pueda haber, pues obviamente, en Alicor o en la empresa que ustedes elijan. Yo recomiendo que sea, pues obviamente, Alicor. Entonces tenemos ratio de liquidez, aquí también el activo circulante, el pasivo circulante, realizable más disponible más pasivo circulante. Entonces ahí tenemos los estados, el costo de oportunidad, también cómo se calcula el costo de oportunidad,
la estructura contable, ¿sí? También tenemos la estructura contable, tenemos pues obviamente el cálculo de la prima de riesgo. Entonces, el cálculo de la prima de riesgo, aquí también estos los betas pues obviamente desapalancados. Ustedes van a ir obviamente a ver esta información de los betas desapalancados. Los betas desapalancados. La Moderna ha publicado todos los betas desapalancados y ahí también está pues obviamente respecto al sector, ¿sí? Respecto al sector. Entonces, aquí tenemos diferentes sectores. Entonces, Alicor o la empresa que ustedes están pues obviamente analizando en qué sector está, en qué industria está, el nombre de la industria, tenemos obviamente pues el número de empresas, los betas, la estructura de capital, ¿sí? Tenemos también pues obviamente la tasa, ¿sí? de crecimiento efectivo, tenemos el beta desapalancado, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta también esta característica, ¿sí? Esta característica de los betas desapalancados. Entonces, apalancamiento, entonces el beta desapalancado o el beta apalancado en este caso es igual al beta desapalancado por 1 menos la tasa, pues obviamente en la tasa del impuesto a la renta por la estructura de capital. Entonces, esta estructura de capital, ustedes pues obviamente la van a hallar de la empresa. La deuda, ¿sí? La deuda entre el patrimonio, uno lo pone deuda entre el equity, ¿sí? O deuda entre el capital. Pero tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer un análisis financiero, esta deuda es deuda financiera. Si vamos a hacer un análisis, pues obviamente, un análisis no financiero, entonces es una deuda total. Pero nosotros como ingenieros, pues obviamente hacemos análisis de deudas financieras, no deudas no financieras. Entonces hay que tener en cuenta esa característica. Entonces, esas deben ser las deudas financieras y aquí también tenemos el cálculo del costo de oportunidad de los inversionistas. Entonces tenemos que el costo de oportunidad es la tasa libre de riesgo, más obviamente pues el beta apalancado, ¿sí? Menos obviamente el rendimiento del mercado, Entonces, este rendimiento del mercado está en función, pues obviamente, a los bonos soberanos que el país obviamente emite, ¿sí? Y por lo general se compara con los bonos soberanos, pues obviamente, de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, vamos a tener aquí, luego calculamos, pues obviamente, ya el costo promedio ponderado de la deuda, ¿sí? El costo promedio ponderado de la deuda está en función, pues obviamente, de la deuda, del equity, ¿sí? Y eso está en función, pues obviamente, al WAP. Ahora, pero esta deuda, ustedes van a ir, si Alicor, por ejemplo, tiene deudas, pues obviamente en Bolivia, tiene en Argentina, tiene en México, entonces tienen que hacer ustedes un promedio de la deuda, porque no todas las deudas tienen una misma tasa de interés. Entonces, hay que tener en cuenta esa característica. Ahora, este costo promedio ponderado, ya luego hacen análisis con algunos indicadores de rentabilidad, ROE, ROA, ¿sí? Entonces, también tenemos pues utilidad neta sobre patrimonio, utilidad neta sobre activos totales y el cálculo del EVA. Entonces, este cálculo del EVA, obviamente va a estar en función, pues obviamente, del capital invertido, ¿sí? Total, el activo total menos caja y bancos, ¿sí? Menos obviamente cuentas por cobrar igual activo operativo. Entonces ahí está la forma de cómo se calcula pues obviamente todo lo que tiene que ver con el capital invertido, todo lo que tiene que ver con el no plan, que es una utilidad operativa menos impuestos en efectivo, el WAP, costo de capital promedio ponderado, y el ROIC, que es retorno sobre el capital invertido, que es el no plan entre el capital invertido. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para este trabajo. Entonces, tienen que tener en cuenta que el ROI sí debe ser mayor al costo promedio ponderado para que el proyecto, pues obviamente, tenga un EVA, ¿sí? Entonces, porque si el ROI sí no es
más que el costo promedio ponderado, entonces vamos a tener un EVA negativo, no se va a agregar valor económico a la empresa, sino pues obviamente va a haber una descapitalización de la empresa, va a tener una pérdida de valor económico a la empresa. Entonces, eso pues obviamente no debe salir, entonces debe salirnos superior. Entonces, la caja y bancos, ¿sí? Determinación de capital invertido, determinación de la utilidad neta operativa. Entonces también tenemos pues determinación del EVA, cuánto le sale el EVA. También ustedes saben que deben tener propuestas pues obviamente para mejorar el valor de la empresa, y aquí pues obviamente ya sus referencias. Yo recomiendo estos dos libros que ustedes, estos tres, que ustedes lean: Evaluación de proyectos privados y sociales. Son 127 ejemplos de casos reales resueltos, ¿sí? Entonces también de Bukele y Perales, propuesta metodológica para la implementación, pues obviamente la elaboración de planes estratégicos, y D'Alessio, pues que ya todos lo conocen. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para que realicen en sí ya las tres prácticas finales, pues que hoy día vamos a empezar, ¿sí? ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna consulta? Dígame.